Pulso económico de esta tarde de lunes, ya finalizando la jornada y con la bolsa cerrada. El IBEX hoy recupera un 0,15%, cierra en 6.860,2. Las compañías que avanzan más son IAG, que gana 3,92, AENA 3,61, CaixaBank 2,15. Ojo que aquí seguirían los bancos. Los bancos hoy han cerrado todos, o la mayor parte, en positivos. En el capítulo de los que pierden terreno, pierde y mucho Farmamar, 10,51 abajo. Y eso ha dado que hablar y ha movido el índice hacia territorio pues, más inestable, próximo a las pérdidas. Solaria también, la segunda en pérdidas hoy, 2,91, y Almirall, 2,08. Vamos a ver los temas que compondrán nuestro sumario en Pulso Económico hoy. Naturalmente hay que hablar del gobierno de Pedro Sánchez, que se verá obligado a tomar medidas de austeridad. Están trabajando, parece ser, en un plan que es un intento de gestionar por cauces normales la situación que plantean nuestras cuentas públicas. Y hoy actuaba en Madrid Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, alertando sobre la banca española. Dice que sufre las mayores caídas de ingresos de Europa e insiste en fusiones para reducir los gastos de nuestra banca. Nuestros invitados hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. ¿Tardes o noches? Tardes, noches. Usted porque llevo aquí desde las 6:30, sí. Pero yo puedo asegurar que hoy es de noche y además la iluminación de esta calle hoy está bajo mínimos. Por tanto, noche. He venido casi al tanto. Medida de austeridad del ayuntamiento en este caso. Don Miguel Ángel Cicúendez, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consula EAF. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, situar el IBEX hoy. Parece que las bolsas en Europa pues, no pierden la esperanza de que vayan a tener más estímulos. Incluso el IBEX podría dar la sensación de que está intentando tantear los 6.900 puntos. Pues sí, la verdad es que sí, pero aquí estamos con los estímulos europeos, los estímulos americanos. Pelosi ha dado 48 horas, a ver si llegan a un acuerdo, no está claro. Si llega a un acuerdo la bolsa subirá bastante, por lo menos la americana, y de rebote la de aquí. Pero vamos, seguimos en esa zona de rango, con valores que ha comentado usted, IAG. Me gusta, estamos comprados en él y creemos que pudiera estar en zona de suelo, por dar alguna idea ya que estamos empezando. Don Juan Iranzo. Bueno, yo creo que en primer lugar se confirma que la política monetaria en Europa va a seguir siendo muy expansiva o incluso algo más, porque no hay problemas inflacionistas. Esta es la primera idea que hay que tener en cuenta. En Europa la inflación sigue bajo mínimos, en España, aunque se ha elevado ligeramente, está en menos 0,4 en términos negativos, por tanto no va a haber problema en ese sentido. En segundo lugar, sí que ya hay proyectos concretos presentados por los diferentes países para tener derecho a esos fondos de recuperación europeo. Por tanto, eso puede animar a algunos sectores, a algunas empresas. Y la razón fundamental que venimos aquí diciendo desde hace mucho tiempo es que una enorme liquidez con los tipos de interés muy bajos y a ver dónde inviertes. Por tanto, una parte en la diversificación de las carteras lo llevas a la bolsa. Pues sí. Bueno, nos toca hablar del gobierno y empezamos con Nadia Calviño. Hoy ha hecho previsiones a propósito del crecimiento del Producto Interior Bruto. Dice que el último trimestre va a ser de más del 1,5%. Escuchamos a la ministra de Economía. Lo que estamos viendo es que desde que terminó la hibernación, desde el mes de mayo, ha habido un cambio de tendencia y se ha iniciado la reactivación económica en nuestro país, con un crecimiento muy importante para el tercer trimestre del año, del entorno del 13%. Es evidente que el cuarto trimestre tiene que tener un crecimiento menor que el del tercer trimestre porque es el efecto del rebote. Evidentemente, ante la caída intensa que tuvimos en el segundo trimestre, el tercero es el de rebote y el cuarto normalmente va a tener un crecimiento de menor intensidad y eso no es un problema, todo lo contrario, mientras que se mantenga la recuperación económica estamos en la senda correcta. Aquí nada es un problema. Aquí nada es un problema y además no quiero echar un jarro de agua fría a los televidentes, pero lógicamente está hablando en términos intertrimestrales respecto al trimestre anterior. Por tanto, lo que hay que recordar es el perfil del año. Durante el primer trimestre ya la economía española cayó el 5,8% respecto al último del año anterior, el 17,8% en el segundo trimestre y considera que puede haber crecido el 13% respecto a ese hundimiento, es decir, no recuperar ni mucho menos lo que se cayó el PIB. Yo lo veo imposible, por una razón muy sencilla. El tercer trimestre tuvo un buen mes, probablemente julio, pero a partir de agosto ya hubo problemas con el turismo, ya hubo cancelaciones, etcétera, y creo que difícilmente va a crecer más del 10%.
respecto al trimestre anterior, que se había hundido. Y en el último trimestre, ojalá crezcamos ese 1,5%, porque querrá decir que crecemos algo. Pero estos nuevos rebrotes, nuevos confinamientos, cierre de comercios, cierre de bares, etcétera, cierre de estructura productiva, evidentemente va a tener un efecto negativo. Los datos reales, porque además está más o menos utilizando los datos de Funcas, es que la economía española a lo largo del año 2020 se habrá derrumbado entre un 13% y un 15%, que es una caída espectacular, con un hundimiento del consumo cercano al 19% y la inversión al 20%. Y eso es lo que va a ser muy difícil de recuperar a lo largo solo del año que viene. Y eso dando el cante en todos los números comparativos, pues sea de la OCDE, de la Unión Europea, todos van a mirar con lupa el hacer inversiones en España. Y claro, ese cante está descontado ya en la bolsa española, que está absolutamente retrasada y que puede ser una muy buena oportunidad, pero hay que ver cuándo es el momento de entrar. Desde luego, hay valores que ya están muy cerca del soporte claro, del hueso, y donde, bueno, como tiene inversiones en el exterior, pues se puede ir ya entrando, que ya hablaremos de ellos un poquito más adelante. Hablaremos de ello, naturalmente. Por cierto, hay dudas sobre si España va a renunciar, aparte de las prometidas ayudas de 140.000 millones, precisamente aquellas que ahora alguien engañó al presidente, por lo que parece, y ahora parece que sí que solo va a dar Europa en el plan de reconstrucción económica, pero que antes lo tendría que adelantar el Gobierno de España. Y pues ahí ya la cosa es más... Pues efectivamente, en primer lugar, se dispararon fuegos artificiales con esos 140.000 millones de euros que además inicialmente no se dijeron que no se iban a recibir inmediatamente, sino que se iban a empezar a recibir a partir del segundo semestre del año 2021. En segundo lugar, no se explicaron bien de dónde procedían, porque sí que se dijo unos 72.000 son transferencias, es decir, a fondo perdido, y el resto son préstamos a muy largo plazo con un tipo de interés casi mínimo, casi inexistente hasta por lo menos el año 2054. Pero dicho lo cual, la primera sorpresa que algunos nos llevamos es que el famoso plan presentado hace poco de recuperación, transformación y resiliencia, creo que lo he dicho bien, sí, solo establece el destino de los 72.000 millones de transferencias. ¿Y por qué parece que se renuncia a esos créditos? Pues porque parece ser que tiene que ir también contra proyectos, como parecía lógico, y el Gobierno español lo tiene que adelantar y lo tiene que y luego recuperar. Es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones con infraestructuras que se cofinanciaban con fondos de cohesión, etcétera, que, por ejemplo, en la época de Zapatero se renunciaron a muchos fondos porque no podíamos cofinanciar esas obras públicas. Sería peligrosísimo, porque eso significa que la economía española tiene que endeudarse todavía más. Pues fíjese, si nos tenemos que endeudar 70 en los mercados, millones en los mercados, no te digo nada. Don Miguel Ángel. Bueno, pues si nos tenemos que endeudar es que tenemos que ver si tenemos la posibilidad de seguir endeudándonos en esos niveles, porque bueno, pues, oye, que efectivamente los tipos de interés están bajos y que últimamente el bono alemán cada vez su rentabilidad es menor, porque es que si nos damos cuenta está subiendo en precio y cayendo en rentabilidad. En las últimas semanas ha habido un movimiento en esta línea, lo cual bueno, pues nos da a entender que esto va para largo, los tipos de interés tan bajos. Pero nos da a entender también que Alemania se está recuperando, que tiene solvencia, claro, y que la prima de riesgo española cada vez es más alta en comparación con el bono. Efectivamente. Claro. Sí. Por cierto, las cosas no deben ir muy bien en el ministerio de Nadia Calviño, porque allí se empieza a hablar, y algunos pues tienen buenas fuentes en el ministerio, independientemente de lo político, se empieza a hablar de un plan global de medidas de austeridad. Un intento para gestionar por cauces más ortodoxos la situación de las cuentas públicas en España. Necesariamente, porque lo que no puede ser es establecer un techo de gasto, aquí lo hemos llamado cielo, del 53%, que no ha ocurrido jamás en la historia, y sin un programa claro de reconversión, y haber eliminado las reglas fiscales, a pesar de que en ese borrador de presupuesto presentado en Bruselas
y que es de lo más ambiguo, se establece un déficit máximo del 7,5%. De tal manera que a mí lo que me da la sensación es que desde Bruselas ya empieza a haber llamadas significativas y que puede ocurrir lo que ya le sucedió a Zapatero, que al final fue el que tuvo que realizar mayores ajustes en las pensiones, mayores ajustes en los funcionarios y sobre todo en el gasto corriente y en las transferencias. Y aquí ya se empieza a cuestionar también por parte de Europa y por parte de la lógica, pues la renta mínima vital, porque en definitiva lo que obligaría Bruselas es acercarnos nuevamente a ese déficit máximo del 0,5% de déficit estructural que está en la Constitución española y que en España este año cuando menos se va al 5,8%. Claro, es que pónganse en la piel de los que están en Bruselas, reciben esos presupuestos y la noticia del día que reciben esos presupuestos es que el Gobierno ha decidido subir un 0,9% los sueldos a los funcionarios y las pensiones, ya se quedan turulatos. Sí, porque son cosas que no casan. Y bueno, la verdad es que Zapatero tuvo que tomar la decisión con una llamada de Obama y bueno, pues aquí que parece que no, un día pues le lleva, a lo mejor la recibe de Merkel y tiene que tomar decisiones que no le van a gustar. De Obama y no se olvide del presidente chino, que también le llama, porque los chinos poco antes habían empezado a comprar deuda pública española a lo bruto y hoy son uno de los grandes tenedores de deuda pública española, o sea que cuando llama al chino mejor que se pongan también. España no solo tiene un grave problema de crecimiento del endeudamiento de las empresas, pero sobre todo el sector público en el último trimestre. El sector público está cerca del 130%, el total del endeudamiento público y privado supera el 285% en términos netos y además tiene un problema fundamental, que el 90% está contraído con el exterior, entre otros con los chinos, con los alemanes, con los suecos, etcétera. Y eso nos hace especialmente vulnerables y eso nos obliga a rendir cuentas mucho más claras que si fuera con agentes españoles. Luis de Guindos, sospechosamente el vicepresidente del Banco Central Europeo los lunes habla en España, así puede demorar su reincorporación a su puesto de trabajo en el Banco Central Europeo. Hoy le tocaba decir, y como decir tampoco es que haya grandes novedades, ha dicho que las fusiones son un instrumento fundamental para paliar la caída de ingresos de la banca en España, que está siendo pues, la que peor funciona en el continente. Sin embargo, a Luis de Guindos pues, no le hacen caso con las fusiones. Hubo una, la de CaixaBank con Bankia, y ahí se quedó la cosa. Hay alguna en ciernes, pero piano, porque no acaba de captar el mundo bancario español la sutileza de Luis de Guindos. Uno de mis grandes amigos y una de las personas más inteligentes que he conocido era Eugenio Domingo Solans, que fue el primer español que estuvo en el Banco Central Europeo en Frankfurt. Y decía que Frankfurt era muy aburrido y hacía mucho frío. Por tanto, evidentemente, por eso retrasa por lo menos 1 o 2 días la reincorporación, efectivamente. Y es verdad que hace muchísimo frío, yo doy fe también. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que es verdad que los bancos españoles en este momento están viendo un hundimiento de su margen de intereses significativos. De hecho, se estima, y esos son los datos que aparecen, que en el último trimestre, es decir, en el tercer trimestre han caído un 2,87%, hasta solo 11.215 millones. Pero eso se arregla con fusiones internas, porque es verdad que puede haber sinergias, vas a cerrar algunas oficinas, es verdad que vas a despedir personas, que eso tiene además un alto coste a corto plazo, pero por otro lado tiene un problema las fusiones internas, que es que se concentra el riesgo. Por tanto, a lo mejor estamos vistiendo un santo y desvistiendo otro. Yo soy mucho más partidario y él, como vicepresidente del Banco Central Europeo, tendría que impulsar, a mi juicio, son más complicadas, pero las fusiones transfronterizas. Bueno, resulta que se aproxima la Navidad, que los que tienen negocios comerciales ya empiezan a ver que va a ser una campaña horrorosa, con rebrotes, con más cierres, los bares, los comercios. Hoy he hablado de que en Cataluña cierran también las gasolineras, lo comenté antes, a partir de las 10 de la noche. En definitiva, don Miguel Ángel, hay 325.000 establecimientos a los que no les pega la camisa al cuerpo y 1.600.000 empleos que ven la campaña de Navidad como un desideratum al que no van a llegar. Sí, la verdad es que es muy preocupante. Me parece que, curiosamente, fíjese que yo me he fijado aquí en estos alrededores, que he visto que han abierto 3 sitios nuevos, cosa que me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, de eso debe ser simplemente algo curioso, pero la situación es preocupante y nos estamos quedando sin capacidad para poder pagar a toda esta gente los ERTEs y lo que proceda.
Don Miguel Ángel, le quiero preguntar, mejor dicho, quiero que usted nos explique qué pasa con Farmamar, que ha perdido un 8% de lo que tenía recuperado. Hoy lidera las pérdidas, antes se lo contaba, con un 10 y mucho por ciento. Bueno, básicamente es que había subido mucho y está corrigiendo las subidas espectaculares que había tenido los días previos. Se puede dar alguna razón de que hay muchos fármacos que parecían que podían salir en relación con el coronavirus. Pero vamos, que cuando ya no subiera tan espectacular como la que ha tenido Farmamar, lo normal es que gente que tiene ya muchos beneficios pues decida vender. Oye, ha caído un 10%, pero ¿cuánto había subido previamente? Bastante más. Con lo cual es una sana corrección, de momento. Lo que sucede es que a mí me recuerda la volatilidad Celtia. Sí. Que de vez en cuando se anunciaba, y sobre todo en Estados Unidos, un gran avance, y luego ya se iba frustrando. Y parece que también, además de lo que ha dicho magníficamente explicado don Miguel Ángel, pues parece ser que el Aplidin no es el bálsamo de Firabrás por ahora, que las pruebas en tercera fase del mismo no están teniendo los éxitos que a priori el otro día anunciaba, porque en concreto se dijo textualmente que el 80% de los ingresados, es decir, ya personas con la enfermedad avanzada, ingresados por COVID en un hospital, el 80% en 15 días se recuperaba, el 2,5% en 8 días. Y después de un mes no les quedaba prácticamente ninguna secuela. Ojalá, y eso es lo que valoró muy positivamente, sí. Que además coincidió también con el hundimiento de Johnson & Johnson, porque ese mismo día se pararon las investigaciones de las pruebas. Siendo una cosa definitiva, que es la vacuna. La vacuna. Bueno, va a haber bronca otra vez, me temo, entre el Banco Central Europeo y España a propósito de esa decisión. Dicen que para evitar pues la economía negra y los pagos en efectivo, eludiendo el pago de impuestos, etcétera. Ya saben que no se va a poder pagar más allá de hasta 1.000 euros. Y eso ya motivó un rifirrafe en 2019 con la actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Montero. ¿Vamos a volver a lo mismo? Pues yo me temo que sí, porque además se utiliza el argumento de Bruselas, por ejemplo. La semana pasada también su admirada ministra de Hacienda explicaba que no pueden bajar el IVA de las mascarillas del 21% porque lo prohíbe Bruselas. Primero no lo prohíbe y en segundo lugar en casi todos los países está en el 0 o en el 6%. Y aquí ocurre lo mismo. El argumento que han utilizado es que esto es una orden europea para luchar contra el fraude fiscal. Es falso de toda es absolutamente falso. Porque la polémica la tuvimos el 1 de febrero del 2019 vino ya una notificación poniendo de manifiesto que el efectivo en manos del público, como se llama los billetes técnicamente, es fundamental para el funcionamiento ágil de la economía. Y eso además perjudica a muchos sectores. 1.000 euros al final es muy poco. Y eso puede provocar una menor fluidez, porque se acordará usted, no se asusten, pero se acordará usted en la facultad que estudiamos lo de MV es igual a PQ. El incremento de la masa monetaria es crecimiento e inflación, pero es necesario ese incremento de la masa monetaria para que haya crecimiento. Pero es que la velocidad de circulación aumenta más cuando hay efectivo. Por tanto, podemos estar creando un problema importante de liquidez absurda que perjudicaría a algunos sectores. Porque, ojo, no solo se pasaría de 2.500 euros a 1.000 para cualquier pago interno, sino que a pago al exterior se reduce de 15.000 euros a 10.000. Don Miguel Ángel, cuando uno hace bien las cosas, luego si tiene algún inconveniente, coge y vende una filial. Por ejemplo, ACS, Florentino Pérez, ha vendido su filial minera en Australia, ingresa a ACS 1.100 millones de euros por la venta. Así, pues, así no tienen ningún problema. Sí, el mercado se ha quedado lateral con el movimiento. Es decir, ha tenido una apertura al alza, pero se ha quedado plano. Pero vamos, parece que desde luego el mercado lo está viendo bien porque ha tenido una recuperación clara en las últimas semanas ACS y bastante relevante. Señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 6:30 de la tarde para hacer un repaso de lo sanitario, como hemos hecho hoy, de lo político y después en Pulso Económico, del pulso que le encontremos entre todos a la economía, que a veces nos cuesta más que otros días. Pero no falten a la cita porque aquí van a salir con un full de conocimientos sobre esas tres materias, por lo menos. O así lo esperamos. Gracias.